¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están, señores? Hoy traemos un video actualización muy pero muy interesante, muy importante para nuestra comunidad. La comunidad objetiva, la comunidad que le gusta la verdad, los datos reales, los datos duros. Lamentablemente, señores, he recibido un montón de mensajes de usuarios diciéndome: oye, me recomendaron no comprar nada de Intel, ni 13ª ni 14ª generación, porque tienen muchísimos problemas, porque se están quemando, porque están fallando. Y este es el resultado, ya lo sabemos, lamentablemente hay que mencionarlo video tras video, que hay muchos canales que les encanta desinformar y que les encanta a través de mentiras creer que pueden engañar a la comunidad para favorecer a cierta marca, que no voy a mencionar el día de hoy porque luego me dicen que yo que menciono mucho y todo. Entonces vamos a irnos a la parte objetiva, pero no sin dejar de mencionar que hay muchísima desinformación, que obviamente yo tengo el 14700KF, señores, me funciona de maravilla. Ya les comenté que yo no solamente me dedico al gaming, también hago edición de video. Estoy ahorita probando soluciones de Kubernetes para deploys arriba de 40, 50, 60 pods, trabajando con arquitectura de microservices de manera simultánea con el tema de load balancer, con sistemas de réplica y con configuraciones de PVC. Me funciona muy bien el 14700KF. Obviamente tengo que repetir esto en todos los videos de Intel porque llega gente nueva y de alguna manera es importante decírtelo. Para tema de gaming no recomendamos ni i7 ni i9 por el alto consumo y por las temperaturas tan grandes. Hay mejores soluciones. Igual si te gusta mucho el tema de AMD, hay soluciones del lado de AMD. Lo que sí es que para un usuario como yo no me sirven los procesadores con 3dB caché. Realmente en este caso el 14700KF se acomoda más a lo que yo hago, porque luego mucha gente que va a empezar a desarrollar tecnología, que va a empezar a hacer tema de Kubernetes, que va a empezar a hacer temas de microservices, siempre me preguntan, y bueno, para mí el 14700KF me funciona mucho mejor. Se me hace una solución mucho más robusta que te trae lo mejor de los dos mundos, lo mejor del gaming, lo mejor de la productividad, pero no tiene la eficiencia energética ni las temperaturas tan buenas como AMD. Pero también ya lo hemos hablado, para tema de productividad AMD muchas veces se queda corto. Bueno, si se acuerdan, nosotros replicamos estos errores que estuvieron reportando en varias redes los usuarios y lo hicimos a través de un Undervolt agresivo. Desde un principio hicimos el análisis para detectar cuáles eran o cuáles podrían ser las causas. ¿Y qué creen, señores? Teníamos razón, ¿sale? Al final, trabajar fuera de norma, tanto arriba con el tema del overclock como abajo con el tema del Undervolt, genera inestabilidad en los procesadores. Así que mucho cuidado con estos canales, con estos expertos que te recomiendan el Undervolt para todo, pero jamás te dicen que estás trabajando fuera de norma. Bueno, los expertos de Igor Lab nos trajeron unas gráficas muy interesantes. Con esto los usuarios se van a dar una mejor idea de qué tanto se estaban sobrepasando los límites de los procesadores de Intel. En mi caso, yo sigo teniendo el overclock, el más bajito de Gigabyte, con mi 14700KF, porque yo no tengo problema. Sin embargo, lo que son el 13900, el 14900, ya son modelos que lamentablemente también overclocks muy agresivos. Van a ver nada más los datos cómo se disparan. Y esto también muchas veces va relacionado con el análisis que hicimos de este problema. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de enfriamiento, que para este tipo de procesadores de verdad tienes que hacer una inversión inteligente en el tema del cooling. Yo ya les he compartido qué motherboard tengo, qué sistema de enfriamiento Aorus 360 tengo, sobrado también para la solución que tengo en este momento. Tengo una fuente de 1000 watts, también les he comentado, siempre es recomendable invertir en una buena fuente, en una fuente sobrada. Y también con los sistemas de enfriamiento siempre vale la pena invertir en una solución sobrada para el tema de enfriamiento líquido. Por eso muchas veces recomendamos el 13400, porque es un procesador que trae su propio disipador, que lo puedes manejar con DDR4, que es compatible con Z690. O sea, es un procesador muy barato, que no tiene problemas de consumo, que no tiene problemas de temperatura, que es compatible inclusive hasta con PCI Express 5.0, siendo la mejor solución precio-rendimiento, porque cuando ya te pasas del lado de AMD o incluso en estos modelos de Intel, pues ya tienes que meter el DDR5, ya hay que meter enfriamiento líquido riguroso. Mucho cuidado, chicos, mucho cuidado con estos canales que te dicen que le metas el Undervolt y que ya con eso le vas a poder meter un disipador barato. Perdóname que te lo diga, son unos charlatanes, ¿sale? Por favor, no caigas en sus engaños, no caigas en sus garras, porque ya van varios usuarios que se les han quemado sus procesadores, pero por quererse ahorrar el dinero, por quererse ir con estas soluciones baratas de canales baratos. Acuérdense que yo no menciono los canales, porque luego hay mucha gente que llega y, ay, no, es que me parece muy ofensivo. Ofensivo sería que yo te dijera de qué canal están mintiendo y en qué canal no les interesan prácticamente robarte tu dinero con tal de que compres una u otra marca. Jamás lo hago, pero advierto a mi comunidad, ¿vale? Bueno, vamos a ver, señores, esta grafiquita de Power Consumption. A ver, cuando el overclock, o mejor dicho, la configuración está en el baseline,
tienes un consumo promedio de 229 watts. ¿Vale? Pero cuando te vas a performance ya sube a 239. Cuando te vas a extremo ya te vas a 350. Y cuando ya estás en el modo insano, estás en 351 watts. Ahora, este tipo de overclock requiere una fuente de poder aproximadamente de 1200 watts, ¿vale? Nosotros en su momento lo dijimos, ¿qué fuentes de poder tienen los usuarios que están presentando este problema? Y después, obviamente, con estos consumos más elevados, estamos hablando de 229 versus 351, son más de 100 watts, señores, de diferencia de consumo. Y esto también obviamente va relacionado a temperaturas, a spikes, a picos de temperatura, que si no tienes un buen sistema de enfriamiento, se te va a acabar jodiendo el procesador o simplemente la máquina se va a volver inestable. No estábamos equivocados, lo cual me da muchísimo gusto, porque siempre les hemos hablado con la verdad, chicos, y hemos analizado las cosas de manera objetiva. Cuando vemos las frecuencias en promedio, a nivel performance, un 13900K, prácticamente 3705 en el tema de las frecuencias. Pero cuando nos vamos, por ejemplo, a insano, ya se va a 4238 MHz. O sea, hay una diferencia pues prácticamente de 500 MHz. Obviamente esto estaba dando mucho performance. De hecho se los dije, cuando yo cambié al 14700KF esperando un 20-25% de performance, tuve un 40% más de performance. Y no hacía match los datos de mi análisis hasta que me di cuenta que Gigabyte te mete el overclock de manera automática. Y este es un problema que todos los fabricantes de verdad deberían dejar de hacer con tal de dejar de competir, con tal de dejar de dar o vender números a los usuarios para venderte la idea de que si usas la motherboard de Asus, esta jala mejor con el procesador. Lo que no te dicen es que tiene un overclock más agresivo que se mete de manera automática. Bueno, vamos a ver, señores, el tema de los picos de consumo, porque esto está tremendísimo. Como lo comentamos, como lo analizamos en su momento, había varias variables que generaban la inestabilidad. Bueno, justamente con estos overclocks tan agresivos también se generaban picos de voltaje, y voy a repetirlo, por eso nosotros nos dio mucha curiosidad qué fuente de poder y de qué wattaje tenían estos usuarios. Yo tengo una fuente de 1000 watts, pero estos usuarios que se quejaban, el problema es que pues tenían fuentes a lo mejor de 600, 700 watts y estaban metiendo el overclock más alto. Por eso, nuevamente, ya sé que lo dije, pero lo voy a repetir. No dudes en invertir inteligentemente en una fuente de poder y no dudes en invertir inteligentemente en un sistema de enfriamiento. Me vas a dar las gracias porque nosotros no hemos experimentado ningún problema con el 14700KF gracias a estos consejos que tengo meses dándote. Ahora, fíjate nada más. Cuando se usa el baseline de Intel, los picos de consumo de wattaje son de 254 watts. Pero cuando estás usando, por ejemplo, el extremo, el overclock extremo con el 13900K, los picos llegan a 431 watts y en el modo insano llegan a llegar a 492 watts. Obviamente, si no tienes una fuente que pueda soportar eso, estamos hablando de fuentes de 1200 o hasta de más wattaje, dependiendo de la tarjeta gráfica que tengas, pues obviamente, señores, esto estaba generando muchísima inestabilidad. Entonces, obviamente, ahora que estos overclocks insanos se están reduciendo, se están controlando, se están obligándose a meterse dentro de la norma, porque ahora el problema es que ya Intel tuvo que dar los parámetros para que tú entres y configures tu BIOS y le pongas los parámetros que Intel te recomienda. ¿Por qué? Porque curiosamente los fabricantes se están tardando en liberar las versiones de BIOS con esto. También lo hemos mencionado, me parece muy equivocado que el overclock automático te lo pongan y no sea el usuario el que lo elija. Esto me parece un error garrafal que opaca a todas las marcas. Les repito, yo en Gigabyte tengo el overclock el más bajito, pero lo que pudimos ver es que, por ejemplo, el overclock que mete Asus es un poco más agresivo y obviamente, pues a ciertos usuarios esta mala combinación de factores pues empezó a generarles problemas de inestabilidad e incluso hasta que el procesador se llegara a quemar. Obviamente los usuarios que han tenido estos problemas han podido pedir garantía y les han hecho sus cambios, pero la recomendación que yo te doy es no hagas overclocks agresivos a menos que verdaderamente sepas lo que estás haciendo y sepas a qué te estás enfrentando. Bueno, aquí simplemente un score en Cinebench donde podemos ver que de 39.463 puntos con el overclock en modo insano, cuando ya lo pones en baseline, cuando ya trabajas dentro de los parámetros recomendados por Intel, se llega a 33.018 de puntaje. Prácticamente son más de 6.000 puntos que se pierden. Pero aquí yo creo que lo interesante es que lamentablemente creo que los fabricantes de motherboards se equivocaron. Ojo, nosotros no estamos defendiendo ninguna marca. Yo te estoy trayendo el análisis de Igor's Lab y al final tú podrás sacar tus propias conclusiones. Pero si tú pones tu procesador a trabajar dentro de las especificaciones,
no vas a tener ningún problema, no vas a tener problemas de inestabilidad, ni tampoco se te va a dañar el procesador. No quiero mencionar el caso de AMD, pero son casos muy distintos, solo lo voy a mencionar de esta manera. El problema que hubo con Ayesa era muy distinto al problema que tenemos hoy con Intel, ¿vale? Pero bueno, señores, simplemente un gusto volver a informar, volver simplemente a confirmar primero que el análisis y las sugerencias que hicimos fueron correctas, protegimos a nuestra comunidad y qué bonito se siente haber tenido la razón, haber abordado el problema de manera profesional, de manera adecuada. Hoy por hoy Igor's Lab nos confirma lo que ya habíamos analizado y bueno, simplemente, señores, ya la recomendación es revisa muy bien que la motherboard que vayas a comprar ya traiga bien el tema de baseline de Intel y si no lo tiene, entra a tu BIOS y pon estos parámetros, ¿sale? Esta es la mejor solución. Por ahí algunas personas se enojaron con todo esto, pero honestamente, si los fabricantes son los que estaban saliendo de norma, en este caso me atrevo a decirte que la culpa de Intel, porque lo he dicho en otros videos, ha sido en tardarse en traer esta solución, pero no es culpa de Intel el tema del overclock agresivo que los mismos fabricantes estaban poniendo de manera automática. Pues bueno, mi gamers, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.